Hola a todos y bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading. Soy Dave y hoy, como podéis ver por el título, vamos a invertir en bolsa a largo plazo y partiremos desde cero. O sea, hay muchos mitos, mucha gente que se puede pensar que a largo plazo se gana poco, que a corto plazo en intradía es donde es más fácil hacer una fortuna, y vais a saber la verdad que se esconde realmente detrás del mundo de las inversiones. Sabréis si es mejor el corto o el largo plazo, qué cosas tiene cada uno de ellos, y vamos a invertir. Lógicamente, para invertir a largo plazo se necesitan muchos años, entonces vamos a utilizar un simulador, pero os enseñaré de forma muy simple cómo invertir en el largo plazo. Así que aprovecho pues para saludar a todos, el chat está ya muy activo, a Johan, Alex, Horacio, Luis, Mouser, Sergio, Egar, Edward y todos los que os vais sumando a este directo. Tenéis en pantalla ahora mismo, aquí arriba, la encuesta, y podéis ver que en la encuesta ha ganado de forma bastante clara la segunda opción, que era invertir en bolsa a largo plazo partiendo de cero. Después ha quedado pues el euro dólar y después la crisis y finalmente operar en el DAX. Entonces, vamos a empezar. Vamos a abrir las acciones de una compañía y vamos a ver cómo se ha comportado desde que existe. Entonces, podemos ver que en los inicios pues las acciones valían muy poquito. Era una empresa que en estos años no era muy conocida, estaba en sus inicios, pero después ya en la actualidad se va disparando. Eso se llama gráfico exponencial porque, si os fijáis, empieza con subida muy suave y al final se va disparando. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es el largo plazo? Ahora me podéis decir, mira qué caída he hecho aquí. Pues el largo plazo es a varios años vista. O sea, si tú entras en octubre de 2018, por ejemplo, que es cuando estaban las acciones a este precio, y sales en febrero de 2019, pues has perdido dinero. Pero ¿qué pasa si entras a 5 años vista? Pues que nunca hubieras perdido en Apple. 5 años vista significa que entras hoy y sales de aquí 5 años. Entonces ese va a ser el experimento que vamos a hacer. Pero, como ya sabéis, las inversiones a largo plazo, se puede hacer una cartera de acciones como Apple y reunir pues varias acciones de las que son empresas muy sólidas y consistentes de distintos sectores. Podríais elegir Apple o también Windows del mismo sector. Lo único que no es exactamente el mismo sector, porque Windows solo lleva la parte de software. En cambio, Apple, aparte de tener el software, también tiene el hardware. Entonces, se podrían elegir empresas potentes de refrescos como Coca-Cola, se pueden elegir casas grandes de coches, como puede ser la Ford, puede ser Tesla, etcétera. Ahí, analizando bien una cartera de empresas sólidas, que la probabilidad a 5 años vista, 10 años vistas, puede ser buena. Pero para no hacer eso, ya sabéis que hay otras opciones, que son los índices. Por ejemplo, el Dow Jones. Aquí podéis ver toda la historia del Dow Jones y diréis, ¡buf! Vaya caída ha tenido, ¿no? Aunque ahora se ha recuperado a la mitad. Si os fijáis, a 9 de abril, pues de toda esta caída ya está a medio camino. Llegó hasta aquí abajo y está aquí. ¿Qué pasa? Que cuando vemos todo el histórico, podemos ver pues aquí en 2007-2008 que hay la crisis famosa de 2008. ¿Qué pasa? Que si tú entrabas aquí a final de 2007, noviembre de 2007, si al año siguiente o 2 años querías sacar, pues habrías perdido, lógicamente. Pero ¿y a 5 años vista? Pues mirad qué mágicos son los ciclos macroeconómicos, que si eliges bien mercados muy sólidos como por ejemplo el Dow Jones, el experimento lo haremos en el SP500 en lugar del Dow Jones. El Dow Jones es un promedio industrial que se llama Dow Jones de la industria americana. El SP500 es las 500 empresas, es un índice que engloba empresas más fuertes de América. Entonces, si entramos en 2017 en este punto
y salimos al cabo de 5 años, pues 2012 hemos ganado. Si os fijáis, de estos máximos ya se ha recuperado y después sube. Si en lugar de a 5 años ya coges a 10 años vistas, en mercados así es muy difícil perder si seleccionas bien los activos. Una buena fórmula para no estar seleccionando empresas es pues los índices, porque si te dicen las 500 empresas más sólidas de América, bueno, pues en lugar de buscarlas tú, el índice SP500, que no es este, es el Dow Jones pues el índice SP500 las tiene. Entonces, vamos a mirar a 5 años vista. Mira, en 5 años vista, esta ha sido la caída del coronavirus, que ya sabéis que cayeron los índices y ahora se está recuperando un poco, a lo mejor sigue cayendo. Pero, si nos fijamos en la crisis de 2008, de momento, la caída ha sido parecida, pero en mucho menor tiempo. O sea, aquí cayó durante mucho tiempo y la recuperación económica vino ya para 2012, cuando se volvió a estar en los números. Y después siguió subiendo. ¿Qué sucede? Si aquí miramos 5 años, pues estamos en números verdes. Si nos vamos a Apple y ponemos los últimos 5 años, estamos en números verdes. ¿Cuándo la cosa se empieza a complicar? Pues a un año seguimos en positivo, en este trocito, pero a ver, 6 meses también, pero en un mes ya no, en un mes estamos en pérdida, veis si se está perdiendo sale en rojo. A 5 días se gana, a un día pues en realidad está por debajo, pero como no sé por qué sale en verde, no sé muy bien en Google cómo van los gráficos, estoy más acostumbrado a utilizar las plataformas. Lo único que esto es para que todos lo podáis hacer, he puesto aquí la palabra que he buscado, Apple Acciones, aquí poniendo Dow Jones, y podéis ir viendo y veréis pues que cuanto más intradía vais es más imprevisible, es más aleatorio el mercado y en cambio a grandes números es mucho más fácil. Entonces uno de los mitos es pensar que en intradía se gana mucho y en largo plazo no. Pues eso no es exactamente así. O sea, a largo plazo, gestionándolo bien con una buena cartera, se puede ganar mucho. Lo único que tienes que tener un dinero retenido que no necesites y dejarlo a muchos años vista. Y eso es lo que hace que mucha gente tire para el corto plazo porque tiene una cantidad y la quiere hacer crecer muy rápido y en poco tiempo volver a disponer de ella. Y eso es mucho más peligroso. Vale, a ver quién más ha entrado para saludar. Arnal, Luis, Antonio, Roger, Jaime, John, Enrique, Vicente, Manuel, el arte del trading desde Málaga, saludos a todos, nos saludan pues desde Málaga, España, desde Colombia, desde Bolivia, desde Managua que está en Nicaragua, mandáis también saludos desde México, de Bahía Solano que también es Colombia, Chile y bueno, muchísimos países, la mayoría latinos, lógicamente el canal es en español, en lengua española. Bueno, vamos ya a la plataforma. La plataforma que vamos a utilizar para simular es esta de aquí, es el Forex Tester y nos permite pues hacer simulaciones. Ahora estamos en gráfico diario, estamos viendo el SP500 en diario. Entonces, si queréis el Forex Tester, ahora mismo está a un precio súper bajo. Saludos también desde Paraguay, desde Argentina, mandan, desde Lleida, Rubén, que es cerca de Barcelona, Lleida. Vale, y aquí tenéis en el link que os he mandado el Forex Tester a precio por debajo del oficial, que es el simulador que vamos a usar. Aparte del precio por debajo del oficial, porque es un programa de pago, hay la versión demo donde tenéis un mes de data. Y aquí, si ponéis más información, os lo podéis descargar y lo podéis probar. Entonces, este es el programa que vamos a usar y me diréis, esto está cayendo, pero a nosotros nos da igual. Lo que vamos a hacer es entrar a largo plazo, a 5 años vista es el experimento y vamos a hacer 0,1 lotes con una cuenta de 10.000, que podéis ver aquí el balance, aquí tenéis el balance de la cuenta y aquí iremos viendo los días
o sea, el total de operaciones, las ganadoras, perdedoras, porcentajes, aquí saldrán todas las estadísticas y podremos ir viéndolo. Entonces, entramos con este lotaje, ponemos un stop loss bastante lejos y compramos. Vamos a ver el stop. Vale, tenemos el stop aquí, es por seguridad. Y entonces, ¿qué recomiendo yo? Pues irlo controlando de vez en cuando, pero la idea no es salir cuando la cosa cae porque te asustas. ¿Por qué? Pues porque ya habéis visto, perdona, que hay, ya habéis visto que si entramos, tenemos la mala suerte de entrar aquí y somos capaces de aguantar todo este chaparrón, al cabo de 4 o 5 años ya estamos otra vez en positivo. Entonces ahí es importante también controlar los ciclos macroeconómicos. La crisis de ahora, hace un año hice un vídeo describiéndola, diciendo cómo sería, que sería en 2020, y lo hice un año antes de todo lo que está pasando ahora, y que sería pues una crisis bastante intensa, bastante fuerte y muy abrupta, o sea, con una caída muy fuerte porque sería algo provocado. Eso decía yo en el vídeo, yo no digo si es o no provocado lo que está pasando, simplemente que en ese vídeo, porque todos los analistas decían que sería una crisis provocada, y ya podéis ver la gran caída que ha habido. Entonces, lógicamente no era momento para entrar cuando ya se avecina, pero los ciclos macroeconómicos son muy fáciles de leer, o sea, hay unos periodos de bonanza que duran X años y unos momentos de caída, y esta es la crisis de 2008, la crisis de ahora 2020, por aquí en 2000 también hubo un periodo de recesión, como podéis ver, más suave, y bien, vamos ya a ver qué tal avanza esta entrada. De momento perdemos, ahora ya ganamos, pero eso da igual, o sea, esto cada vez es un día, y tenemos la ventaja que no podría hacer un directo donde hiciéramos una inversión a 5 años vista, lo tengo que hacer con el simulador, pero bueno, ahora ya está subiendo, y bueno, seguimos subiendo, lo vamos a aguantar hasta 2015, vamos a ver, hemos entrado en 2010, pues vamos a hacer hasta 2015, estamos en 2011, si os fijáis ahora ha caído mucho, pero estamos en 1000 euros positivos, y aquí puede parecer todo un poco difícil, ¿no? Que casi me saca, casi no saca con stop loss, pero se aguantó. No, perdón, no nos saca, el stop loss está mucho más abajo, ya decía yo. Eso es la entrada, casi que nos hemos vuelto a estar en el punto donde habíamos entrado, y han pasado ya más de un año. Entonces, ¿yo cómo os recomiendo controlar esto? Ya veis que cada día es una locura, porque aquí os asustaríais mucho. Entonces, visto día a día, parece bastante loco, ¿no? Porque estas caídas, aguantarlas, os recomiendo que para largo plazo estéis en semanal. Estáis en el gráfico semanal o incluso mensual, pero bueno, en gráfico semanal, como podéis ver, estos retrocesos ya se ven un poco más lógicos dentro de lo que es una tendencia alcista, que la podríamos trazar quizá mejor desde aquí, y simplemente son bajos. Vamos a ver ya en qué año estamos, 2014, bueno, en breve cerraremos, pero si os fijáis, esto que en diario parecía para salir rápidamente corriendo, aquí se ve que incluso este retroceso no, a ver un segundo, incluso este retroceso de aquí no llegó a superar el anterior, que era aquí. En realidad es una estructura de este estilo. Entonces, no os pongáis en intradía. Si realmente invertís a largo plazo, elegís una buena cartera diversificada de activos, podéis hacer índices como el SP500, el DAX, y mirar el histórico. Os vais a Google y es tan simple como ver esta gráfica del promedio industrial Dow Jones y decir, bueno, es que ya se ve que es un buen activo para entrar a largo plazo. O sea, si las crisis las aguanto, se acaban recuperando. Incluso el crack del año 29 se acabó recuperando. Lo único que tardó varios años en recuperarse.
que es lo que se llama la recesión. Periodo de recesión es mientras no se vuelve al punto en el que estábamos, que en la crisis de 2008 pues no se volvió hasta 2012. Sobre 2012 ya estábamos en el punto en el que partimos, o sea, después de toda la caída, ¿no? Diríamos que son como 4 años, entre comillas, perdidos. Vale, entonces, como podéis ver, aquí una vez a la semana pues podéis mirar y veis cómo va, y ya estamos en el 2014 y lo vamos a parar cuando lleguemos al 15, que el 15 es por aquí. Pues mira, nos ponemos ya una raya y es nuestro objetivo de salida. 2015 aquí. Y vamos viendo. ¿Es que visto así en diario no da tanto miedo? En diario, quiero decir en semanal, gráfico semanal. Cada vela de estas es una semana. Y podemos ver que al final todo es una tendencia, y lo que en diario estos retrocesos parecían tendencias bajistas, pues en semanal, para entrar a largo plazo, igual que esta caída, esto en diario es de locos. Si en lugar de semanalmente lo viéramos en diario, pues es un mes, porque son 4 velas, en un mes hay 4 velas de una semana, y porque hay 4 semanas, y veríamos que la cosa da mucho miedo, y al cabo de otro mes, mira, ya estamos aquí arriba en 4 velas más. Por eso, mirar gráficos o semanales o incluso mensuales. Vale, mira, ya hemos llegado a 2015 y nos vamos. ¿Qué hemos hecho? Pues un beneficio de 9.263. Cierro la posición y aquí podemos ver la operación a largo plazo que hemos hecho, que entramos en este punto y salimos en este. Simple total, no es importante mirar el gráfico, hacer un análisis técnico para la entrada, todo eso no importa, importa elegir bien los activos y saber en qué momento macroeconómico nos encontramos, pero es que todo el mundo sabe en qué momento macroeconómico nos encontramos. Ahora estamos en el inicio de una crisis, todo el mundo lo sabe. Hace un año, los que leéis un poco de prensa económica sabíais que estaba previsto que para 2020 hubiera una crisis. En 2012, 2013 ya se habló que se estaba acabando la recesión porque se estaba volviendo a los niveles de antes de la crisis de 2008. O sea, que simplemente no entrar en el pico más alto. No era bueno entrar a principio de 2020 al alza. ¿Por qué? Porque ya se intuía, ya se sabía que el ciclo económico se estaba agotando y llevaba mucho tiempo subiendo. Vale, en esta operación pues hemos pasado de 10.000 a 19.000. Hemos duplicado la cuenta, pero en 5 años, si tienes paciencia, es muy fácil multiplicar el dinero. Pero es que 5 años es entrar hoy, que sería pues un buen momento porque ha recuperado precios muy bajos, aunque ahora ya ha subido un poco, pero bueno, estamos ahí. Yo lo vería un poco peligroso aún, ver exactamente cómo se va desarrollando la crisis actual sanitaria, pero sabiendo que si el dinero no lo voy a sacar en 5 años, la probabilidad es un 90 y pico % de que ganaré, y si digo 10 años, la probabilidad todavía es mucho más alta. Siempre son estadísticas, pero estos mercados desde que existen funcionan así, tanto el Dow Jones como Apple como el S&P, que es donde hemos estado en el Forex Tester. Y ya habéis visto, hemos duplicado la cuenta con una sola operación y teníamos el stop muy lejos porque ya se puede ver qué retrocesos máximos da este mercado y, por ejemplo, esta distancia de aquí, pues como mínimo tener más que esa distancia el stop loss, o 1,5 veces o 2 veces esa distancia. Y es una manera de que un retroceso fuerte como los que ha habido por aquí, pues no te cojan. Lógicamente, a la que entramos a mirar esto en temporalidades bajas, como más bajamos, más imprevisible es el precio. Entonces, en Código Trading tenemos una academia de trading y enseñamos a invertir en los mercados financieros, tanto a corto plazo como a medio plazo como a largo plazo. ¿Qué le diría yo a medio plazo? Pues
Si el semanal y mensual es inversiones a años vista a largo plazo, pues hay las temporalidades de H4, de diario, que son un plazo más medio de operaciones de unos pocos días, que es la parte más específica donde estamos más especializados en código trading, y después estaría el intradía, que es M15, M5, M1, M30, todo eso son operaciones que normalmente están dentro del mismo día. Puede alguna durar un par de días o tres, depende de en qué mercados, pero a operaciones de intradía. Entonces, hoy lo que hemos tocado es el tema más macro, que es las inversiones a largo plazo. Y como os decía al principio del vídeo, cuanto más largo plazo, más fácil. Entonces, en la Academia de Código Trading, que os dejo el link en el chat del directo, tenéis curso gratuito donde podéis aprender de forma totalmente gratuita. Si estáis en Latinoamérica también tenéis lo que son becas, que se financia hasta el 50%, y finalmente ya si queréis la mentoría, un seguimiento personalizado, clases en vivo, incluso clases privadas en el caso del VIP. Tenéis las formaciones Pro, Elite y VIP. La Pro solo incluye aulas grupales, aparte del canal y grupo de Telegram, vídeos exclusivos, estrategia de trading, herramientas, un gestor de órdenes. Las herramientas son de trading cuantitativo, que es la especialidad de código trading. El Elite ya incluye también tutoría personalizada durante 6 meses, un seguimiento del alumno, y el VIP se le suma otra cosa, que es que ya incluye aulas privadas. 6 meses de aulas grupales en el VIP, 6 meses de aulas privadas, donde estamos a solas, y tutoría. Pero, como siempre os digo, si no os apasiona este mundo y creéis que esto es dinero fácil y rápido, no estudiéis ni en código trading ni en ninguna otra academia, olvidaros del trading. El trading no es dinero fácil ni rápido, necesita de mucha formación y sacrificio para saber realmente lo que tienes que hacer y cómo lo puedes hacer. En el caso de invertir a largo plazo sería el más fácil, pero eso no significa que en una semana sabes invertir a largo plazo, ni mucho menos. Entonces, si has llegado a este vídeo o a otros vídeos del canal pensando que aquí te puedes hacer rico de manera rápida, olvídalo. Ni el trading ni creo que nada te hace rico de manera rápida, aparte de que te pueda tocar la lotería. Entonces, ¿qué más? Hemos hecho esta operación, voy a mirar un poco el chat porque realmente hoy no lo he mirado prácticamente. Mira, Claudio me dice, ¿qué broker recomiendas para operar acciones? Pues empecemos con las preguntas. Aquí, en este link que os dejo ahora mismo, en el chat, os dejo un broker donde podéis bajar una demo y tenéis acciones americanas, acciones de otros países, tenéis los índices, o sea, tanto Apple como Dow Jones como SP500 que hemos visto, y los precios son muy buenos. Aquí hay un vídeo tutorial donde se explica cómo tener la cuenta demo totalmente gratis, y ahora vamos un momento, a ver un segundo, aquí. Vale, aquí vamos a ver la plataforma que tendréis, que se llama MetaTrader 4, si os descargáis esta cuenta demo, y aquí tenéis todos los mercados que se incluyen. Entonces, esto naranja es Google, Facebook, IBM, ¿qué más? Tesla, así que me suenen, Amazon, Netflix. Aquí tenéis las acciones típicas americanas, también está Apple. Y índices también, aquí todo esto son divisas, criptomonedas, los índices, aquí tenéis el SP500, vamos a verlo en vivo, le ponemos la plantilla código trading, que es para verlo mejor, y aquí podéis, ahora no porque el mercado está cerrado, pero si el mercado estuviera abierto, pues podemos poner una entrada, vamos a nueva orden, y ahora veis que está el mercado cerrado, pero aquí podríamos vender, comprar, aquí poner el volumen, y pues lo que os he explicado en el simulador, aquí lo podríais hacer en vivo. Estamos en el mismo mercado, el dólar 500 o S500, que es el SP500, si lo queremos ver en gráfico semanal, lo tenemos aquí, y aquí podéis ver, pues no tenemos data más antigua, pero
además el mercado ahora no está funcionando, pero bueno, tenéis bastante data para atrás desde 2011, lo único que, claro, en gráfico semanal, aquí podéis ver lo que está pasando ahora. Ya sabéis que la estrategia principal que hacemos es la trampa. Hubo una trampa fenomenal, con mucha fuerza al lado derecho, y este rebote, y aquí pues hubiera sido un buen punto para entrar a largo plazo, para hacer una entrada pensando a varios años vista. Eso no significa que es seguro que esta entrada funcione, simplemente que pues si unimos el tema técnico con el tema de largo plazo sería una fórmula. Entonces, ¿qué más tenéis? Aquí índices, ¿no? Hemos dicho el Dow Jones 30, que es este de aquí, de 30. Tenemos el CHA dólares, el oro, la plata, Bitcoin, Ethereum, etcétera, criptomonedas, índices de criptomonedas, el Bren es el petróleo, aquí hemos visto las acciones y aquí abajo hay más acciones y otros mercados. Y bien, aquí tenéis mogollón y realmente estoy muy contento con la atención, con la cuenta demo que es totalmente gratis y te puedes abrir más de una y nunca te cuesta nada, ni caduca, porque en muchos brokers caduca. Y os recomiendo pues esta cuenta demo y que podáis probar sin arriesgar nada, ¿eh? Tal como digo aquí, desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo sin dinero y con la única finalidad de aprender en el entorno simulado y sin ningún tipo de riesgo. Es muy importante que no tengáis prisa en ganar, porque si tienes prisa en ganar vas a perder. O sea, las prisas no son buenas. Y esto es muy difícil. No es una cosa, aunque pueda parecer muy fácil, que lo que hemos visto en el Forex Tester, pero es que esto es una gráfica que esta operación la tienes que aguantar 5 años. Y en 5 años pasa de todo. Y aquí, si por ejemplo ahora compráramos y de aquí 5 años hiciera un vídeo, pues veríamos cuánto hemos ganado. Pero es que 5 años es una locura de tiempo. Entonces, a largo plazo, a priori es lo más fácil, pero después está la parte psicológica de decir, no, no, es que retiro estos 10.000 euros como si no existieran, los pongo divididos entre el SP500, el Dow Jones, el DAX, acciones de Apple, el barril de petróleo, el oro, haces un poco diversificado y lo dejo correr y de aquí 10 años ya me lo miro, pero es que eso es muy difícil, o sea, para la mayoría de personas. ¿Por qué? Porque es muy probable que en algún momento necesite el dinero. Vamos a ver alguna pregunta más. Claudio había dicho lo del broker, que ya le contesté. Saludos desde Ecuador. A ver, Diego dice, para el que está interesado en el simulador Forex Tester, ¿qué usa Dave? A ver, un segundo. Eso no, a ver. Edward, que es un miembro del canal que ya lleva 3 meses, felicidades, ya sabéis que os podéis hacer miembros del canal aquí en unirse y podéis tener pues un vídeo exclusivo todas las semanas, canal de Telegram, etcétera. Entonces Edward, que ya lleva 3 meses como miembro, dice, yo hago un backtest en eurodólar empezando desde cero en H4 y a largo plazo tendría que en real hacer lo mismo. Sí, o sea, más que en real hacer lo mismo, diríamos que dentro de la formación, si por ejemplo seguís la guía de la academia en curso gratuito, vais por dónde empezar guía, veréis que primero hay el curso de iniciación de 30 vídeos, que es para hacer unos cimientos, después se explica una estrategia durante 9 vídeos, y después se habla ya del simulador, para esa estrategia que os he explicado, ponerla en práctica. Posteriormente se simula la estrategia, hay vídeos donde se enseña a simular, y después la cuenta demo, que es ya para también lo que estás haciendo en el simulador, hacerlo en tiempo real. Entonces,
siguiendo esta guía, veréis la lógica, ¿no? Que Edward justamente dice, si él debe, a ver, si ya te sientes súper bien con el simulador, tienes buenos resultados, has backtesteado muchos años, puedes empezar a hacer demo, pero te recomiendo lo siguiente, no abandones el simulador. O sea, en la formación es importante seguir formándose técnicamente y con vídeos formativos cuando pasas a simular. Cuando ya estás con las dos cosas se suma la demo, pero sigues simulando y sigues estudiando y sigues leyendo algún libro de tal. Y así se van acumulando. Entonces, claro que no es estar eternamente con el simulador, aunque yo lo estoy, porque realmente a mí me va muy bien simular para calentar un poco, ¿no? Sería el patio de entrenamiento. Pero si tú ya te sientes cómodo, podrías abrir la cuenta demo y empezar a probar en vivo. O sea, con la demo sigue siendo igual que el simulador, el dinero no es real, pero estás con el mercado en vivo y ahí se suman complicaciones, porque siempre el simulador es más fácil, porque el factor tiempo lo alteras tú, pero en demo, ¿qué pasa? Que si una operación dura una semana, es una semana que dura la operación, no puedes avanzarla rápido como hacemos con el simulador. Andrés también preguntaba sobre el broker que recomiendo, ya habéis visto. Antonio dice, en la nueva versión de Forex Tester ya se podría operar futuros, ¿no? ¿O estoy equivocado? Es cierto, Antonio. Aquí en el Forex Tester, que es lo que veis en pantalla, si me voy a centro de datos, aquí tengo algunos mercados. Pero si yo me pongo en añadir, pues aquí están los mayores de divisas, aquí están los commodities, el cotón, el café, diésel, el barril, el azúcar, los cruces de divisas, que hay todos estos, las criptomonedas, los exóticos de divisas, que ya son divisas pues exóticas que se le llaman, de las menos utilizadas, futuros, que es lo que tú comentas, pero no solo, o sea, estos son los futuros puros, después hay las acciones, futuros de índices y tal, están dentro de cada cartucho. En índices tenéis aquí el Dow Jones, el IBEX 35, siempre pone primero las iniciales del país o el país, Germany 30, que sería el DAX, SP500 sí que lo pone normal, y aquí está ya lo que son metales, pero hay muchísimos, stocks de Canadá, stocks son acciones, perdón, acciones de Europa o de Estados Unidos, ahora no sé seguro qué he puesto, bueno, ya veis que esto no se termina, de India, otros, del Reino Unido, de Estados Unidos es aquí abajo, y hay mogollón de mercados, estoy en el Forex Tester, mirad la de acciones americanas que llega a ver, ok, entonces aquí podéis trabajar con muchísimos mercados, el Forex Tester 4, aunque se llame Forex, tiene todos los tipos de mercados que hay. A ver, Luis que dice, desde Chile, muy buenos sus cursos, saludos, gracias, un saludo. Leandro pregunta sobre los bitcoins. Vale, vamos a ver una cosita con el tema de los bitcoins. A ver, abro una ventana nueva. Y vamos a Bitcoin. Cotización. Ok, lo único que... A ver, un segundo. Bueno, no, lo vemos así. Vale, vamos a hacer lo mismo que aquí en el Dow Jones cuando ponemos todo lo histórico, o en Apple. Lo vemos así, vamos a ver qué pasa en el Bitcoin. Yo de entrada cuando pongo el máximo no lo veo igual. Yo veo que si hubiera entrado en 2017, pues ahora estaría aún perdiendo. Claro, tiene poca data, pero de momento, yo que soy trader cuantitativo, pues al principio de 2015 a 2017 subió una locura y parecía muy estable, después cayó hasta 3.000 cuando había valido pues a más de 13.000, 16.000 había valido, cayó a 3.000, subió a 10.000, después cayó por debajo de 5.000 a 4.000, entonces claro,
Si yo tuviera que decir voy a invertir en Bitcoin a 5 o 10 años vista, lo vería más arriesgado que invertir en acciones del Dow Jones, en acciones de Apple, en acciones del DAX, porque son históricos de muchísimos años, de décadas y décadas, y como trader cuantitativo pues puedo tener una previsión. Claro, invertir a largo plazo en el Bitcoin lo veo mucho más riesgoso. Entonces, si tuviera que hacer una cartera de inversiones y digo, mira, pues destino un 5% al SP 500, destino otro 5% al Dow Jones, destino un 5 a Apple como cosa especial, alguna acción que aunque esté dentro de algún índice como el SP, pues la pongo, un 5% a Tesla, y digo Bitcoin, pues Bitcoin solo le pongo un 1 porque lo veo muy arriesgado, o sea, no es que no se pueda, simplemente que ahí cada cual tiene que valorar qué cosas son más sólidas, qué cosas puedes ver los últimos muchas décadas atrás, incluso 100 años de datos, o 50 o 30, cosas muy sólidas que tienen grandes históricos. Por eso empresas muy jóvenes pues serían más como el Bitcoin, que puedes ganar mucho más que en el SP o perder. ¿Por qué? Pues porque unas veces va muy bien una empresa joven y otras veces se acaba quebrando y desaparece. Y siempre ahí valorar bien estos temas. Mira, Santiago pregunta súper interesante. ¿Cuánto dinero en dólares es necesario para invertir a largo plazo? A ver, a través de la cuenta de demo, de esta cuenta demo que os enseño aquí de RoboForex, pues os podéis hacer pruebas y veréis que con una cuenta de 500 dólares, de 1000 dólares, incluso podéis tener menos, pero ya no recomiendo mucho cuentas de 100 dólares, de 50 dólares, porque el tema ahí con el lotaje es que a la que haya un retroceso profundo te puedes sacar fácilmente, y con poco dinero es más fácil pues acabar perdiendo más, ¿no? Entonces, con esas cantidades puedes probar en la demo y verás qué tal reacciona, qué tal te va, y verás que con 500, 1000 dólares puedes. Una cosa es que con 500 o 1000, pues si tenemos una cuenta de 500 y hubiéramos hecho el experimento que hemos ganado en 5 años 9000, que es 9263, pues con 500 hubiéramos ganado 400 y pico euros, no 9000. ¿Y qué pasa? Que si en lugar de 10.000 la cuenta fuera de 100.000, hubiéramos ganado 90.000 en 5 años. Y si solo son 100 euros, pues hubiéramos ganado 90 dólares, aproximadamente 92 dólares. Ahí está el tema de las cantidades. Cuanto más dinero tienes, más puedes ganar. Cuanto menos dinero tienes, para ganar mucho tienes que arriesgar mucho más, y entonces la probabilidad de quebrar aumenta muchísimo. Saludos desde Colombia, desde México, desde Bogotá. A ver. Mira, Antonio dice una pregunta interesante. No puedo contestar a todos, voy haciendo saltos. ¿Por qué no se compara igual la plata no se comporta igual la plata que el oro? El oro está cerca de máximos y la plata está muy lejos de máximos. A ver, son dos metales muy diferentes. El oro es un metal que en tiempo de crisis pues las aguanta muy bien. Los ciclos económicos, podríamos decir, mira, lo vamos a hacer viendo el Dow Jones. Podríamos decir que el oro hace un poco espejo. Si el oro aquí estuvo pues así un poco cayendo, pero tampoco es que caiga mucho, es una cosa, es bastante estable a largo plazo, en este momento subió. Y cuando ya se acabó este momento, pues acostumbra ya a planear o caer. O sea, va un poco al revés. Por eso es tan habitual de que cuando se avecina una crisis, porque normalmente no peta de golpe, se avisa, incluso esta que se ve un salto de golpe
da avisos, o sea, cuando ya, lo de China entiendo, pero cuando ya pasó en Italia de esa manera, antes de que cayera todo, ya se podía uno proteger. Pues ahí son momentos donde puedes cubrir con oro, y es lo habitual, o sea, el capital, lo típico que dicen, el dinero, se están vendiendo dólares y poniendo en oro, o se están vendiendo acciones y comprando oro, porque los ciclos van un poco al revés. Entonces vamos ahora mismo a ver el oro. A ver, aquí mismo. Bueno, el oro será más complicado de ver. No quiero, es que no quiero hacer propaganda de otras empresas y webs donde haya gráficos del oro, pero si vamos a verlo, por ejemplo, aquí, y es aún mejor, ponemos el XAU con dólar y podemos ver el gráfico del oro. Entonces, vamos a ver en qué momentos estamos. Miraros, aquí empieza la crisis de 2008. Primero cayó, pero mirar cuando todo estaba cayendo, cómo el oro subió. Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? Está 2011, 2012, mirad. Antes, si os acordáis, hemos dicho que, por ejemplo, el Dow Jones, el SP500 y el DAX y tal, pues en este momento estuvieron cayendo y no se recuperaron hasta este momento. ¿Os acordáis? 2008-2011. Pues si tú lo que haces es sacarlo todo aquí, de mercados, índices, acciones, y ponerlo en oro, mirad cómo todo ese periodo, que es los pequeños periodos donde el DAX está cayendo, cómo el oro sube, es lo que os estaba contando. Entonces, aquí que tenemos el Dow Jones, vemos que de 2007 a 2011 es el periodo de recesión, que es desde que cayó hasta que vuelve a los precios que estaba. Entonces, si en este periodo, que sería un rango, porque de aquí a aquí estamos en el mismo precio, hubiéramos tenido el precio en oro, hubiéramos cogido toda esta subida. ¿Qué sucede? Que cuando ya se está en los mismos números que se estaba, que era aquí, quitas el oro y ya te pones a invertir en el Dow Jones. Y el año pasado, aquí en 2019, cuando todo Dios dice que vendrá una crisis, lo quitas de aquí y te vuelves a poner en oro, que sería 19 aquí. Por aquí te pones en oro y mirad cómo hubiéramos ya ganado cuando ya había tambores de crisis económicas. Y ahora me dice, no, es que el oro ha caído con lo que es la crisis actual sanitaria. Pero si lo miramos aquí en semanal, pues es una tendencia alcista. O sea, aunque nos pongamos más así, está alcista. Y mirad cómo los ciclos macroeconómicos, pues simplemente combinando esto, pues en 2007, 2008, cuando ya se sabe, y en todas las teles se habla de crisis, no es que venga de un día, de una semana, no, las cosas no van tan rápida, da tiempo, hay avisos. Pues aquí te vendes todo lo del Dow Jones y te lo pones en oro y pillas toda esta subida, desde 2008 que es aquí, hasta que se vuelve al mismo precio de antes de la crisis. Dices, ¿y cómo sé yo que aquí tengo que salir otra vez? Pues lógicamente, porque ahora me pinta más suave, un segundo, vale. ¿Cómo sé que aquí tengo que cerrar? Pues porque aquí se ha llegado al mismo precio lo que son índices como el SP500, al precio mismo, y por tanto durante este periodo ganamos, y aquí que el oro empieza a retroceder es cuando nos ponemos en otros mercados y el tema sube. Parece muy simple y realmente es bastante simple, pero esto no lo puedes practicar fácilmente en la cuenta demo. ¿Por qué? Porque si nos tenemos que esperar 5 años, 10 años, ver ciclos macroeconómicos, ahí es muy importante tener un programa como el simulador Forex Tester para poder hacer operaciones como hemos hecho aquí, desde 2010 hasta 2015, una operación de 5 años. Entonces, espero que hayáis entendido bien el funcionamiento.
Y a ver, ah, mira, DJ Max dice, llevo sin operar desde el mes pasado hasta que no se estabiliza esto. Mira, es lo último que ya contesto, ya vamos a finalizar. Tiene lógica si estáis en swing trading o day trading, operaciones de pocos días o de horas, porque el swing tampoco es operar a años vista, el swing trading H4 diario, que es una de las especialidades de Código Trading, ya sabéis que acabamos cerrando las operaciones en unos pocos días o horas. Entonces, ahí si estás aprendiendo y te sientes muy inseguro en momentos como ahora, tiene su lógica, porque es una cosa muy excepcional y como habéis podido ver, de la misma manera que la crisis de 2008 cayó durante más de un año, esto ha sido en la misma caída que 2008, pero en cuestión de pocas semanas. O sea, vamos a ver lo más grande. Mirad, en febrero 2020 y el mínimo en marzo 2020. O sea, unas pocas semanas, una caída como en el 2008 tardó un año en hacer. Entonces, ahora está recuperando, si os fijáis en un día estamos en positivo, en 5 días vista también ha recuperado, el último mes también está en el mismo punto más o menos, no se ha perdido. ¿Por qué? Porque sería esto de aquí, ¿no? Pero mirad aquí la gran caída que hubo, y esto se repite si miráis el Dow Jones, si buscáis SP500, el DAX, el IBEX 35, veréis. ¿Vale? Entonces, bien, espero que os haya gustado y hayáis entendido más o menos cómo funcionan las inversiones a largo plazo desde cero. He intentado hacerlo lo más fácil y entendible posible. Ya sabéis que os podéis bajar la plataforma Forex Tester y una demo de RoboForex y hacer pruebas y veréis, pero siempre con dinero simulado, y si vais formándoos con el tema de aprendizaje y formación, no tengáis nunca prisa en poner dinero de verdad hasta que lo tenéis súper claro, tenéis muchísimos meses de estudio, de backtest y os va muy bien con dinero simulado, si no las cosas no van bien y es importante no precipitarse porque esto no es ni fácil ni dinero rápido, ya lo sabéis. Bien, pues agradezco a todos los asistentes, el chat ha estado muy activo y ya lo sabéis, si os ha gustado dadle a suscribir y también a la campanita para que YouTube os avise de los nuevos contenidos. No os olvidéis tampoco de visitar códigotrading.com. Y ahora ya sabéis que os podéis hacer también miembros del canal. Nos vemos en el próximo vídeo.